Bien, buenas tardes. Si os parece, empezamos. Lo primero, bienvenidos a todos y a todas a esta sala, quizá la más, la que recoge siempre los actos más numerosos, importantes del Congreso de los Diputados. Bienvenido en nombre de APDA, de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales. Sabemos que es una asociación donde estamos representados todos los grupos políticos, todos, y está compuesta por diputados, senadores, parlamentarios y exparlamentarios, que lo que pretendemos de alguna forma desde el año 2007 es promover iniciativas parlamentarias en favor del derecho de los animales. Es un día importante y es importante que estemos aquí, en este Congreso de los Diputados. Agradecemos a la dirección del Congreso que nos permita estar aquí, igual que agradecemos la colaboración de las ONGs que nos están apoyando y que hacen posible este acto, como es Carocat y Taso. Y decía que es importante que estemos aquí, en este lugar donde reside la soberanía nacional, para desde aquí llamar la atención sobre el sufrimiento de los animales no humanos, esa cuestión que compartimos todos, que seguramente es lo que nos hace más humanos. Y dejadme que en 2 o 3 minutos os cuente una pequeña historia que quizá algunos de vosotros la conoceréis. Es la historia de Mary Ellen Wilson. Mary Ellen Wilson era una niña que en 1872, en el estado de Nueva York, tenía 8 años. Era una niña que maltrataban. Era una niña que la tenían recluida en su casa, sus padres adoptivos. Vi una señora, lo que llamaríamos hoy una trabajadora social, una tal Etta Wheeler, se enteró, acabó entrando en ese domicilio de forma subrepticia y vio que era peor la realidad de lo que le habían contado. La niña tenía cortes de tijeras por la cara y tenía muestras de haber sido azotada de forma constante. Denunció ante las autoridades el caso y las autoridades, 1872, decían que no había una norma que protegiera a los niños, que protegiera a los menores. Realmente estaban bajo la tutela de sus padres y eran sus padres los que prácticamente podían hacer con ellos lo que quisieran. Esta Etta Wheeler, que parecía que debía ser una persona, contumaz, se fue nada más y nada menos que a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad Animal y les pidió apoyo. Y esta sociedad americana puso a su servicio a los abogados que tenía y llevaron el caso a los tribunales y llegó incluso a la más alta instancia judicial. Llegaron hasta la Corte Suprema del Estado de Nueva York 2 años después, en 1874, y ganaron el caso. Y diréis, ¿y cómo fue esto? Pues muy sencillo y muy ocurrente también, muy eficaz. El argumento que utilizaron fue que si Mary Ellen era una niña, aunque no hubiera una norma que la protegiera, si era una niña, estaba dentro de ese genérico más importante, por lo tanto, estaba dentro del mundo de los animales. No había una norma que defendiera a la infancia, a los niños, pero sí había una norma que se había aprobado en 1866 contra la crueldad animal. Y así fue como el primer caso del que se tiene conocimiento, la primera sentencia contra el maltrato infantil, llegó de la mano precisamente de una ley que protegía, de una ley contra la crueldad de los animales. Han pasado mucho tiempo, los menores están muy protegidos y, sin embargo, parece que no hemos avanzado mucho más en estas normas de protección, normas en favor de los animales, normas que nos hacen más humanos. Y, este acto de hoy creemos que puede ayudar en esa línea de la que hablaba también Gandhi cuando decía que la evolución de los pueblos se mide por el trato que se da a sus animales. Pues bien, desde APDA, con nuestro presidente a la cabeza, creemos o pretendemos que con estos actos, con este tipo de reuniones, de foros, sigamos avanzando por ese camino. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias. Bien.
Arrancamos con la primera mesa que va a presentar nuestro presidente, Jesús Yuste. Jesús Yuste ha sido parlamentario de esta casa y entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, es el alma verdaderamente de APTA. Es la persona que lleva el pulso, que lleva las riendas, nos lleva de las riendas, no, pero casi, al resto de parlamentarios y es la persona que verdaderamente nos representa magníficamente. Jesús Yuste ha sido hasta hace muy poco tiempo diputado por la Junta Aragonesista y estamos encantados, Jesús, de que seas quien de alguna forma nos ha traído, nos ha concitado a todos nosotros. Y a mi izquierda, antes hablaba de Carocat, pues bueno, a mi izquierda está alguien que entiende mucho de este mundo del que vamos a hablar hoy, de este foro parlamentario sobre protección felina, que es Agnès Dufaux, que es la responsable del proyecto Carocat, es presidenta de la plataforma gatera y es experta en materia precisamente de la materia que vamos a tratar hoy, en la gestión de colonias de gatos urbanos y se dedica en este sentido a asesorar a muchas ONGs que pretenden la misma finalidad. Sin más, dejo a los dos protagonistas de esta mesa. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias, Mario, por tus amables palabras, exageradas como siempre. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este foro. Sabíamos que podía tener un eco importante y ver la sala Ernest Lluch, que es la sala más importante de esta casa después del Pleno, verla llena como está y seguro que a lo largo de la tarde va a venir todavía más gente, va a ser desde luego muy, muy emotivo, muy importante para nuestra asociación. Bueno, ya sabéis, yo creo que todas sabéis de esto más que yo. Llevan casi 10.000 años con nosotros, están aquí desde siempre, conviven en nuestras casas, son ya uno más de la familia, o dos más, o tres más, o muchos más. Han sido protagonistas habituales de las leyendas y de los mitos de las principales civilizaciones del planeta, desde el Antiguo Egipto hasta Escandinavia, pasando por Japón o China. Para los egipcios, por ejemplo, los gatos eran sagrados y causar su muerte se castigaba con la pena capital. O sea, no había bromas en el Antiguo Egipto, con estas cosas, ¿no? Con el maltrato a los gatos. En cambio, para los cristianos medievales se les consideraba compañeros de las brujas. Fíjense qué cosas, ¿no? Compañeros de las brujas. Aunque también hay que decir que en los monasterios medievales irlandeses, que como sabéis fueron los que salvaron la civilización, porque fueron los que copiaron los libros de la cultura occidental y que llegaron hasta nuestros días, en esos monasterios medievales había gatos, ¿no? Y hay un poema del siglo IX, un poema escrito en gaélico irlandés, donde Pangurban, donde queda claro que el copista del monasterio estaba trabajando junto a su gato, ¿no? Junto a un gato blanco. Así que, bueno, para los cristianos medievales no eran tan malos los gatos. Pero es cierto que fueron perseguidos en la Edad Media, fueron considerados culpables de la peste bubónica, y eso fue terrible, porque en aquella época se exterminaron gatos, con lo cual dejaron el campo libre a las ratas, que eran las verdaderas culpables de propagar esa plaga, ¿no? Yo recientemente escucho a algún concejal de algún pueblo hablar de que hay una plaga de gatos, y digo yo, sabrá esta persona de lo que habla, ¿no? Pero bueno, los gatos eran considerados sagrados por el budismo tibetano y eran venerados. Perdón. El profeta Mahoma, como sabéis, convivía con gatos en su casa
Y de hecho hay varios países islámicos donde se tiene mucho cariño, se tiene un especial cariño por los gatos. Esto es una realidad. Y es que así son los gatos, ¿no? Así son los gatos que han llegado hasta nosotros después de casi 10.000 años de convivencia. Son cazadores que mantienen limpias nuestras ciudades de las plagas de las ratas, ¿no? Mejor que el flautista de Hamelin. Y que nos despiertan a diario gruñendo para mostrarnos y para ofrecernos como regalo su caza. Un bolígrafo, el tapón de una botella o quizá a veces sí algún insecto. Gatos que son saltadores, ¿no? Que batirían récord olímpico de salto de altura, que son capaces de subirse de un brinco a un armario, que se pasean entre los cachivaches que tenemos en las estanterías sin tirar nada, sin rozar ningún objeto, algo absolutamente increíble. Bueno, salvo mi gata Erin, que esa lo tira todo, ¿no? La rescatamos de una papelera envuelta en sangre. Tenía un agujero en la cabeza, se le veía parte del cráneo, ya perdonaréis que diga estas cosas a estas horas. Bueno, pero la salvamos y desde entonces es una cría que no tiene nada de psicomotricidad, que se sube al armario, salta mucho, sube al armario, pero lo tira todo. Bueno, bendita torpeza la de una gata superviviente. Gatos que envejecen a nuestro lado, que economizan sus esfuerzos en sus últimos años, que duermen en tu sillón, que te disputan la comida de tu plato si te despistas un poco. Gatos que nos enseñan a ser elegantes, a pesar de llevar la chaqueta llena de pelos. ¿Y por qué ya no podemos usar camisas negras con lo bien que nos sentaba, con los delgados y estilizados que nos hacían, y ya no podemos usar camisas negras, ¿no? Gatos que acuden a la puerta a recibirte apenas suena el ascensor. Gatos que reconocen tu voz en la megafonía cuando presentas, por ejemplo, un meeting en una plaza cercana a 100 metros y que se asoman a la ventana porque creen haber reconocido tu voz. Y lo jodido es que eras tú, o sea que es increíble. Gatos que se quedan mirando en una esquina viendo lo que tú no puedes ver. Y seguro que somos más inteligentes que ellos. Tengo alguna duda, ¿no? Los gatos nos han enseñado a ronronear, por ejemplo. Nos han enseñado a ronronear para expresar placer y eso es un gran invento, eso es una gran aportación. Saben vivir bien, duermen todo el día, exigen su comida, reclaman su dosis diaria de mimos, defienden su independencia. Bueno, ¿quién fuera gato? Evidentemente los gatos forman parte de nuestra cultura, son habituales protagonistas o han sido habituales protagonistas de los cuentos de nuestra infancia. Genial siempre el gato de Alicia en el País de las Maravillas, aunque no es un cuento infantil, pero ese gato es genial, ¿no? Muy emotiva la canción aquella del musical Cats, Memories, ¿no? Y cuántas risas nos echamos en su día con el gato Félix y nos echamos ahora con Garfield, ¿no? Pero fijaos bien, el papel del gato es fundamental. Cuando hay que humanizar a Don Corleone, al Padrino, Francis Ford Coppola le puso un gato en el regazo para que lo acariciara mientras ordenaba asesinatos, ¿no? Esa es una manera entrañable de humanizar a un personaje. Por algo será. El papel del gato es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Así son los gatos, son parte de nuestra familia y bueno, estos son, claro, los que tenemos en casa y forman parte de nuestra familia, pero los que no tenemos en casa, ¿de qué familia son? ¿De qué familia son los gatos que están en la calle? Porque son iguales, ¿eh? No son distintos, son iguales. Bueno, pues la verdad es que no son de nadie. Y si no son de nadie, son de todos. Si no son de nadie, son de todos. Y si son de todos, ¿a quién le toca? Al Estado. A las administraciones públicas le toca atender, cuidar, proteger a los gatos
que están en la calle. Y de eso va este foro parlamentario sobre protección felina que hemos organizado para la jornada de hoy por parte de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales y que espero que termine dando frutos. Algún fruto yo creo que lo tenemos ya por el hecho de haberlo convocado, por el hecho de que hayáis venido hasta aquí, de que estéis en el Parlamento hablando de estas cosas y para empezar a hablar del contenido concreto de lo que hoy estamos aportando en este acto al conjunto de la sociedad, le cedo ya la palabra a Agnès Difo, que va a explicarnos lo que es eso que hemos llamado el manifiesto felino. Agnès, cuando quiera. Muchas gracias.